Muy buenas noches. Una vez más sentimos gozo al saludar a cada uno de nuestros hermanos, cada una de nuestras hermanas, amigos, amigas que nos acompañan en esta noche. Antes de iniciar, quiero decirles a los que están allí afuera, aquí todavía hay algunas sillas disponibles para que estemos cómodos, podamos escuchar bien la palabra del Señor. ¿Cómo pasaron el día? ¿Están contentos? Si están contentos, decimos. Y si estamos felices, gloria a Dios. Cuando estamos contentos, decimos amén. Y cuando estamos felices, gloria a Dios. ¿Está bien? ¿Están contentos? ¿Están felices? Okay. A partir de esta noche, hola. A partir de esta noche vamos a empezar también a trabajar el eslogan de esta campaña. ¿Cuál es el título de esta campaña? ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? ¿Cuántos están aquí por el poder de la palabra de Dios? Okay. Yo siempre manejo en las campañas un eslogan que más que un eslogan es una realidad. Y el eslogan dice, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es Cristo, entonces ¿quién? Entonces, cuando yo les diga, o cuando Ludwig, o cuando alguien les diga, si no es ahora, ¿ustedes qué van a responder? Vamos a ensayarlo. Si no es ahora, pero con... Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es Cristo, entonces ¿quién? ¿Está bien? Muy bien. Adicional al eslogan que hemos aprendido, yo quiero ver las manos de hermanas, hermanos, que les gusta predicar la palabra. Volver a preguntar. Quiero ver las manos en alto de los hermanos y hermanas que les gusta predicar la palabra. Ok. ¿Saben? Allá en la entrada, en la puerta, donde está Gisela tal vez, está Gisela, hay 4 ejemplares de este libro. He traído 5. Este libro se llama Bajo la unción del Espíritu Santo. Y el autor de este libro es este servidor, Bajo la unción del Espíritu Santo. Aquí hay 20 sermones poderosos para predicarlos en campaña, en grupos pequeños, en cultos. Hay 70 respuestas bíblicas, cómo vencer objeciones. Cuando usted da un estudio bíblico y entonces encuentra por allí personas que le dicen, no, pero es que esto, aquello. Allá hay 70 respuestas bíblicas para que usted no argumente, sino para que argumente la palabra de Dios. Y aparte de eso, hay unas 50 frases que usted las puede utilizar al momento de hacer sermones, al momento de preparar algunas meditaciones, frases que nos invitan a reflexionar. Por ejemplo, si pensáramos más en lo que estamos pensando, tal vez no haríamos lo que estamos pensando. Si pensáramos más en lo que estamos pensando, tal vez no haríamos lo que estamos pensando. Frases como esta. El problema de un problema no es el problema de un problema es cuando el problema no tiene solución. Porque en el momento que el problema tiene solución, ya deja de ser ¿qué? Ya deja de ser un problema. Si alguien está interesado, a la salida, hablan con este servidor y allí entonces me lo hacen saber. Vienen con precio rebajado porque estamos en campaña. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a aprovechar estos 40 minutos que tenemos. Vamos a abrir la palabra del Señor, libro del profeta Ezequiel. Acompáñenme allí, libro del profeta Ezequiel. Y nos vamos a ubicar en esta noche
en el capítulo 37. Mientras ustedes ubican el capítulo, saludamos a todos los que están conectaditos en esta noche. No interesa dónde te encuentres. Lo maravilloso es que estás conectado con la palabra del Señor y nos alegra mucho que lo estés haciendo. Invita a alguien más, comparte ese link para que otros también sean beneficiados con la palabra del Señor. Si alguien desea ser visitado mañana en la tarde, el martes, el miércoles esta semana, hágaselo saber a Ludwig, hágaselo saber a los ancianos de iglesia. Diga, yo quiero que el pastor me visite y con mucho gusto yo voy a su casa. Las visitas son gratis. No van a pensar que de pronto, no, es que si él viene a visitarme, quién sabe cuánto cobrará por visitarme. No, yo visito gratis. Así que no se preocupen. ¿Está bien? Ok. Ok, si quieren pagar, pues me pagan. No hay problema. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 10, dice la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu de Dios me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo pasar entre ellos y vi que eran muchísimos sobre el campo y secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, ¿oíd qué? Oíd palabra de Jehová. ¿Por qué tenían que oír palabra de Jehová? Porque en la palabra de Dios hay ¿qué? Amén. Huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice Dios el Señor a estos huesos. Yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, los llenaré de carne, los cubriré de piel, os daré aliento de vida y viviréis, y entonces sabréis que yo soy el Señor. Y la iglesia dice, amén. Oremos. Padre misericordioso, eterno, sabio, justo y bueno que estás en los cielos. Señor, gracias por el día que nos regalaste. Gracias por cada alegría que experimentamos. Gracias por cada cuidado que nos diste. Gracias por el alimento que no faltó en nuestra mesa. Gracias por la compañía de los amigos, de la familia. Padre, pero gracias, porque nuevamente el Espíritu Santo nos ha invitado a venir a este santo lugar, no a escuchar un predicador, sino a escuchar tu voz. No a tener un encuentro con un ser humano, sino con nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos, hoy más que nunca, queremos suplicar que la oración de Habacuc se convierta en una realidad, no solo en este lugar, sino en toda la tierra. Señor, Habacuc oró un día y dijo, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos dala a conocer. Señor, aviva tu obra, aviva tu palabra en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos inquiete, que los que ya te hemos conocido y te hemos aceptado permanezcamos para siempre, que los que de pronto se han apartado de este evangelio vuelvan pronto antes de que sea demasiado tarde, y los que no han tomado decisión de seguir a Cristo, que esta sea la semana donde el Espíritu Santo los convenza que llegó la hora. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es Cristo, entonces ¿quién? Bendice tu palabra, Señor, con sencillez en los labios de este tu siervo, pero dale poder para que no regrese vacía. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quienes se dedican a hacer estudios profundos acerca de
la palabra del Señor. Dicen que el profeta Ezequiel vivió por allá en los años 570 antes de Cristo. 570 antes de Cristo. Y han encontrado los estudiosos que el profeta Ezequiel recibió por lo menos 12 visiones. 12 visiones. Unas antes de que Jerusalén cayera, antes de la caída de Jerusalén, y aproximadamente unas 7 después de la caída de Jerusalén. Los relatos o los textos bíblicos que acabamos de leer justamente hacen alusión a una de esas visiones que tuvo el profeta Ezequiel. Y a mí me llama la atención porque esta visión que tiene el profeta Ezequiel es una visión totalmente diferente a las visiones que había tenido anteriormente. En esta visión Dios les permite ver al profeta Ezequiel un valle, pero que es un valle muy diferente a los que de pronto tú conoces, a los que de pronto a ti te gustaría conocer, a los que de pronto a ti te gustaría estar allí. Es un valle totalmente diferente. Es un valle que presenta una imagen que podríamos decir es extraña. Porque mientras los valles que tú conoces están llenos de flores, seguramente con un riachuelo de aguas tranquilas, donde se escucha el trino de los pajaritos, donde a alguien le gustaría quedarse estanciado para recibir el sol. Hermano, este valle que contempla el profeta Ezequiel es totalmente lo contrario. Y entonces dice el texto bíblico que el Espíritu de Dios llevó a Ezequiel en visión y le mostró un valle que estaba lleno ¿de qué? Lleno de huesos. Hermano, impresionante. Saben, yo tuve la oportunidad, yo no sé si decir el privilegio, yo no sé. ¿Alguien aquí ha trabajado en un cementerio? Y se considerarían privilegiados trabajar en un cementerio. Hermano, yo trabajé en un cementerio de niño. Tenía, bueno, no niño, de joven. Yo tenía más o menos unos 12, 14, como 14 años. Estaba estudiando y me quedaban unas horas libres. Y entonces me tocaba ayudarme a costear el estudio. Y trabajé en el cementerio de Arauca. Y una vez nos tocó abrir una bóveda ahí, un sepulcro. Hermano, ¿cuántos huesos tiene una persona? Investíguenlo. Pero el solo ver los huesos de una sola persona, a mí eso me impactó. Todavía tengo esa imagen aquí. Ahora, Ezequiel no está viendo los huesos de una sola persona. Ezequiel no está viendo los huesos de dos personas. Ezequiel está contemplando ¿un qué? Un valle lleno de huesos. De huesos. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, no te quedes contemplando ahí. No te quedes simplemente mirando ahí. Ahora Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, pasa, acércate, ve hasta donde están esos huesos. Y entonces dice el verso 2, y me hizo pasar entre ellos y vi que eran ¿qué? Muchísimos sobre el campo y secos en gran manera. Dos cosas importantes descubre Ezequiel cuando se acerca al valle del hueso. Primero descubre que no son tan poquitos, que son ¿qué? Que son muchísimos, muchísimos huesos secos.
Y no solo descubre que son muchísimos huesos secos, sino que están secos en gran manera. Impresionante. Luego, cuando él está contemplando eso, dice el verso 3. Me dijo Dios, me preguntó Dios, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, y yo respondí, Señor Dios, ¿solo qué? Solo tú lo sabes, solo tú lo sabes. A mí me llama la atención y me agrada la respuesta del profeta Ezequiel. ¿Y saben por qué? Porque Ezequiel no se pone a inventar. Ezequiel le dice al Señor, Señor, ¿por qué me preguntas a mí? Yo no lo sé todo, Señor, pero tú lo sabes todo. Señor, ¿por qué me preguntas si estos huesos volverán a vivir o no volverán a vivir? Saben, en esa respuesta de Ezequiel hay humildad. En esa respuesta de Ezequiel hay reconocimiento de que solamente hay uno que lo sabe todo. ¿Quién es? Y entonces Ezequiel no se pone allí a inventar, a especular. Él reconoce que solamente Dios puede tener una respuesta. A veces vienen preguntas, inquietudes a nuestra mente. ¿Y será que fulano sí va a cambiar? ¿Será que si fulano acepta el evangelio cambia? ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Señor, solo tú lo sabes. ¿Será que fulano sí va a llegar a ser un buen cristiano? Señor, ¿solo qué? Solo tú lo sabes. ¿Será que fulano se va a salvar? Señor, solo tú lo sabes. Si nosotros respondiéramos de esa manera, pues nos decía mi abuelo, nos evitaríamos meternos en camisa de ¿qué? De 11 varas. Porque a veces nosotros nos atrevemos a juzgar y a decir, ese no qué, ese no califica, ese no se va a salvar, ese es un caso perdido, a ese no lo cambia nadie, eso ni para qué lo invitaron. Pero Ezequiel dice, Señor, ¿por qué me preguntas a mí? Señor, si solamente tú qué, solamente tú lo sabes. O sea, Ezequiel prefiere callar, Ezequiel prefiere dejarle eso ¿a quién? A Dios. ¿Saben? Cuando nosotros no tenemos respuesta para algo, ¿a quién deberíamos dejarle las cosas? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de solucionar algo, ¿a quién deberíamos dejárselo? Cuando nosotros no sabemos qué hacer frente a una situación, ¿a quién deberíamos dejársela? A Dios. Y esto ha de servirnos para que nosotros reflexionemos en esta noche. ¿A quién le estás dejando las cosas? ¿A quién se las estás confiando? Después de esa respuesta, Señor, solo tú lo sabes. El versículo 4 dice que Dios le dijo a Ezequiel, me dijo, profetiza a estos huesos. Tremendo. Hermano, que a usted le digan, vaya a la iglesia de Sinaí y predícales a las personas que van a estar ahí cada noche. Usted viene y usted se siente bien porque usted sabe cuánto vale un alma para Cristo Jesús. Amén. Pero imagínese que a usted le dijeran,
váyase para el cementerio central de Bucaramanga y predícale a las tumbas que están ahí. Usted dice, ni que no tuviera nada que hacer, y que estuviera desocupado realmente, o sea, totalmente sin oficio, para irme a predicarle a unas tumbas, para irme a predicarle a un valle de hueso seco. Y es la orden que recibe ¿quién? Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, predícale a esos huesos secos. Profetízales, es la palabra que usa. Profetízale a esos huesos. Y dile a esos huesos, oíd palabra del Señor. La palabra profetizar significa predícales, anúnciales. ¿Qué tenía Ezequiel que predicar? ¿Qué tenía Ezequiel que anunciar? ¿Palabra de qué? Palabra de Dios. Dios no le dice a Ezequiel, Ezequiel, ve y predica lo que tú quieras. Ezequiel, vaya y cuéntele la historia que usted quiera. El mensaje es claro, el mensaje es contundente. Ezequiel, predica, pero si vas a predicar, si vas a profetizar, si vas a anunciar, que el mensaje sea ¿de quién? Que el mensaje sea de Dios. Ahora, pregunto, ¿qué necesitaban oír los huesos secos? ¿Una historia bonita de los labios de Ezequiel? ¿Qué necesitaban oír? ¿Palabra de quién? Palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay ¿qué? Hay poder en la palabra de Dios. Esos huesos secos necesitaban era oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es la palabra que enseña, es la palabra que corrige, es la palabra que santifica, es la palabra que transforma. Es la palabra que cambia. Es la palabra que hace de alguien que se considera un caso perdido a una persona para testimonio de Cristo Jesús. ¿Saben por qué este servidor está esta noche predicándoles a ustedes? Porque un día abrí mi mente, mi corazón a oír palabra de Dios. Hermano, la palabra del ser humano, los consejos del ser humano, pueda que sean importantes, pero no transforman, no cambian. Pero la palabra de Dios tiene ese poder. Y lo que no logra un consejo de un papá, lo que no logra el consejo de una mamá, lo que no logra el consejo de una esposa, lo que no logra el consejo de un amigo, ¿lo logra quién? La palabra de Dios. A mi mamita le salieron canas tratando de enrutarme por el buen camino. Y no pudo. Y lo que mi mamá no logró en 30 años, lo logró la palabra de Dios en 4 conferencias. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Solo escuché 4 conferencias de la palabra de Dios y entendí que necesitaba entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo duré predicándole después a mi mamá 7 años. 7 años.
y no logré nada. Y entonces, una mañana, arrodillado, le dije, Señor, así como mi mamá quería ver un hijo transformado, ahora yo quiero ver a una mamá transformada. ¿Sabe qué hizo Dios? Permitió en la vida de mi mamá un dengue hemorrágico. Se le bajaron las plaquetas de 300,000 a 7,000. La mandaron de urgencia de Arauca a Cúcuta. La hospitalizaron valga la redundancia, en el hospital Erasmo Meós. Me llamaron, viajé hasta Cúcuta, hablé con el doctor y me dijo, su mamá en cualquier momento puede morir. Ella no tiene plaquetas. Si ella se agacha, se le puede venir un derrame por los ojos, por la nariz, por los oídos, por la boca, por cualquier parte. Los poros de mi mamá eran puntos de sangre. Todos los poros, puntos de sangre. Recuerdo tanto, yo llegué a Cúcuta un domingo en la mañana, pasé todo el domingo del día en el hospital, salí a las 5 de la tarde del hospital, me fui a la iglesia adventista central de Cúcuta, estaban en culto, busqué 3, 4 hermanitos sencillos, humildes que estaban allí en el culto y les dije, hermanos, acompáñenme en oración, porque mi mamá no sé si amanezca mañana. Oramos. Me fui para el hotel. Al otro día, cuando fui a visitarla, mamá se había levantado, se había bañado y estaba ayudando a bañar los enfermos del hospital. Y yo casi me infarto, mamá, usted no se puede agachar. El médico me lo dijo ayer. Dijo, ¿y quién le dijo que yo estaba enferma? Ya yo estoy bien. Le habían hecho el examen, un recuento de plaquetas y estaban otra vez en 300,000. Hay poder en la oración, hay poder en la palabra de Dios. Así que Dios le dice a Ezequiel, predícale, profetízale a esos huesos, pero no le des cualquier cosa, no le cuentes historias bonitas, no me los entretengas. A esos huesos secos lo que le falta para que vivan es palabra de Dios. Y yo quiero decirles esta noche, hermanos, en mí ustedes no van a encontrar un predicador para entretener. En mí ustedes no van a encontrar un predicador que les eche chiste. En mí van a encontrar un predicador durante toda esta semana que les va a predicar ¿qué? Palabra de Dios. Amén. Y si usted sabe de alguien que le gusta recibir palabra de Dios, dígale, vaya esta semana a la iglesia Sinaí, porque esta semana hay un pastor, hay un predicador que solamente nos va a hablar palabra de Dios. Amén. ¿Quieren volver mañana? ¿O ya no quieren volver? ¿Cuántos quieren volver mañana? Si quieres palabra de Dios, vuelven mañana. Amén. Ok. Dice el verso 5. Así dice Dios el Señor a estos huesos. Infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros. Os llenaré de carne. Os cubriré de piel. Os daré aliento de vida y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. ¿Qué hay ahí en ese mensaje? ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel que le diga a esos huesos secos? ¿Qué le está diciendo? Que a pesar de todo, ¿qué hay? Hay esperanza. Amén. Porque el Señor le está diciendo, dígales que yo
Cuando ellos escuchen palabra de Jehová, entonces yo voy a colocar en ellos tendones, los voy a llenar de carne, voy a cubrir su piel, les voy a dar aliento de vida y entonces van a volver ¿a qué? Van a volver a vivir. Hermano, hasta para los huesos secos Dios tiene un mensaje de esperanza. Amén. Y yo no sé, o mejor les voy a decir algo. ¿Sabe esos huesos secos qué representan? Representan este mundo. Pueden representar tu vida, pueden representar mi vida. Pero no nos quedemos pensando yo soy un hueso seco. Salgamos esta noche de este lugar con la convicción que por más seco que yo esté, Dios tiene un mensaje de esperanza para mi vida. Que por más seco que yo esté, Dios puede hacer un milagro en mi vida. Amén. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué hizo Ezequiel? Y entonces seguimos allí. Llegamos al verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. Y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Y al mirar vi tendones sobre ellos. Y la carne y la piel los cubrió, pero no había todavía ¿qué? Todavía no había espíritu, todavía no había aliento. Pero ya había empezado a suceder algo, ya había empezado el proceso. ¿Cuándo empezó el proceso? ¿Cuándo empezó el cambio en esos huesos secos? Cuando ellos empezaron ¿a qué? A oír palabra de Dios. Y entonces Dios les dice, mire, ahora que ya empezaron a oír palabra de Dios, yo les voy a dar ¿qué? Aliento de vida. ¿Saben, mis hermanos? La palabra de Dios es importante, pero cuando se fusiona con el Espíritu Santo, la palabra de Dios se vuelve realmente impresionante. Amén. Lo que puede lograr la palabra de Dios y el Espíritu Santo en la vida de una persona, nadie lo puede imaginar. Dios coge un poco de barro y hace un cuerpo. ¿Cómo se llamó ese cuerpo? Adán. Dios lo moldea, le da nombre, lo llama Adán. Adán tenía ojos, pero no veía. Adán tenía manos, pero no agarraba. Adán tenía pies, pero no caminaba. Adán tenía boca, pero no hablaba. Adán tenía un cerebro, una mente, pero no pensaba. Era un muñeco ahí. Materia. Y entonces la Biblia dice que Dios alentó en la nariz de Adán, ¿qué cosa? Aliento de vida. ¿Qué le faltaban a los huesos secos? Aliento de vida. ¿Están notando la conexión? Adán, cuerpo, materia, sin aliento de vida, era simplemente eso, un cuerpo, una materia, sin movimiento, sin nada. Pero cuando Dios alentó aliento de vida en la nariz de Adán, el que no veía, ¿llegó a qué? Llegó a ver. El que no pensaba llegó a pensar, el que no caminaba llegó a caminar, el que estaba tendido se levantó, y dice la Biblia que Adán llegó a ser un ser viviente. ¿Cuándo tú y yo somos un ser viviente? Cuando el aliento de vida, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida. ¿Estamos captando el mensaje? Si el Espíritu de Dios no está en ti, si el Espíritu de Dios no está en mí, perdóneme, pero yo soy un hueso seco.
soy un hueso seco. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en mí, dejo de ser un hueso seco y me convierto en un ¿qué? En un ser viviente. Amén. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser seres vivientes? ¿Qué necesitamos? Espíritu de Dios. No necesitamos más cantaleta, no necesitamos más regaños, no necesitamos más castigo, no necesitamos más señalamiento. Lo que tú necesitas y lo que yo necesito es Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios lo cambia todo. Todo. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, el que no predica, predica. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, el que no testifica, testifica. ¿Cuándo Pedro negó a Jesús? Antes de recibir el Espíritu Santo. Pero después que Pedro recibió el Espíritu Santo allá en el aposento alto, el Pedro que había negado a Jesús, después lo confesó y dijo, es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿No dicen amén? ¿Quién produjo ese cambio? El Espíritu de Dios. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser huesos secos o queremos ser seres vivientes? Ok. Ahora mira lo que pasó allí. ¿En qué versículo quedamos? Verso 8. Y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había todavía en ellos aliento. Y entonces Dios me dijo, profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los cuatro vientos y da aliento a estos muertos para que ¿qué? Para que vivan. ¿Se puede estar muerto en vida? Levanten la mano los que creen que uno puede llegar a estar muerto en vida. Sí. Y se puede tener vida aún muriendo. Sí. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Vamos al libro de San Lucas. Libro de San Lucas. San Lucas capítulo 15. Se las voy a resumir, ustedes la conocen. San Lucas capítulo 15. Entonces el hijo pródigo, después que se va, después que malgasta todo, después que se da cuenta que está, diría alguien, vaciado, entonces tomó la siguiente determinación. Verso 17 del capítulo 15. Al fin volvió en sí y pensó, hermano, mientras no había vuelto en sí, ni siquiera ¿qué? No se me pierdan. Cuando no había vuelto en sí, ni siquiera ¿qué? Ni siquiera pensaba. Tremendo. Ni siquiera pensaba. Hermano, cuando tú estás lejos de Dios, ni siquiera piensas en tu esposa, ni siquiera piensas en tus hijos, ni siquiera piensas en tu trabajo. Por eso muchos pierden el trabajo, por eso muchos pierden el hogar, por eso muchos toman y comen y se enferman porque no piensan ni siquiera en quién, en sí mismo. Porque han perdido ¿qué? El rumbo, el derrotero. Pero cuando tú vuelves en sí, cuando el Espíritu viene a ti, te hace volver en sí. Y usted dice, ¿yo qué estaba haciendo?
¿Yo qué estaba haciendo? ¿Yo por qué hacía eso? ¿No han encontrado ustedes personas que hoy que están en el Evangelio dicen eso? Y yo, ¿por qué? Yo no me entiendo por qué yo hacía eso. Cuando volvemos en sí, volvemos a pensar y pensamos bien. Y entonces este hombre, el hijo pródigo, piensa y vuelve en sí y piensa y entonces dice, ¿y yo qué hago aquí cuidando cerdo? ¿Y yo qué hago aquí lejos de la casa de mi padre? ¿Y yo por qué me fui de la casa de mi padre? Yo no debía haberme salido de allá. Y entonces cuando vuelve en sí, piensa bien y toma decisiones sabias. Amén. Y al tomar decisiones sabias, ¿qué hizo el hijo pródigo? Dijo, este mundo no es mi mundo. Este lugar no es mi lugar. Yo tengo que volver ¿a dónde? A la casa de mi padre. Pero escuchen esto. Cuando él viene de regreso y el padre lo ve, verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias, ¿en qué? En sus pies. Traed el becerro grueso o el becerro gordo y matadlo y comamos. ¿Y qué más? Y hagamos fiesta. ¿Por qué qué? Porque este era un hueso seco. Porque este ni siquiera pensaba. Porque a este ni siquiera le importaba lo que hacía. Hermano, hay gente que vive en la calle. No les importa. Se arropan con cartones, no les importa. Consumen de todo, no les importa. Pero cuando vuelven en sí, ¿y yo por qué me estaba arropando con ese cartón? ¿Y yo por qué me estaba envenenando con eso? Y entonces el padre dice, porque este era mi hijo, ¿qué? Muerto. Pero ahora vive. ¿Estaba muerto en vida? Estaba muerto en vida. ¿Cuándo volvió a vivir para Dios? Cuando regresó a la casa de Dios. Cuando regresó a los brazos de Dios. A mí mismo, cualquiera que lo hubiera visto, bueno, no tiene un excelente trabajo, pero allá está trabajando, allá en la finca de fulano, allá está, cuidando cerdo, pero allá está. No le está yendo tan bien, pero ahí está. Pero mientras muchos de nosotros nos conformamos con las migajas que da el mundo, Dios dice, está muerto. Y hasta que no vuelva a mí, no va a vivir. ¿Y saben por qué? Porque solo hay vida al lado de ¿quién? Al lado de Dios. Porque solo Dios puede dar ¿qué? ¿Quién le dio vida a Adán? ¿Quién le dio vida a estos huesos secos? ¿Quién es el que nos ha vuelto en sí a nosotros? ¿Queremos vivir? Termino. Se prepara quien tiene el especial. Y entonces dice el verso, ¿dónde quedamos? 9, vamos para el 10. Profeticé como me había mandado. Y el aliento de vida que hizo, entró en ellos. ¿Y qué pasó? Y vivieron. Y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Hermano, lo que antes era un valle de huesos secos y secos en gran manera, ahora se transforma en un ¿qué? En un tremendo ejército de hombres y seguramente, no sé si mujeres ahí, de seres vivientes.
en un tremendo ejército de seres vivientes. Amén. ¿Por qué hay qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Porque cuando se fusiona la palabra de Dios con el Espíritu Santo, los muertos vuelven a vivir. Los que han perdido el rumbo retoman el camino. Los que se han ido de la casa del Padre regresan a la casa del Padre. Amén. Yo estaba predicando en Sabana de Torres. Les voy a robar 3 minutos para este testimonio. Estaba predicando en Sabana de Torres y íbamos tal vez en la segunda, tercera conferencia. Entró un habitante de la calle, sucio, vuelto nada, pelo largo, desbaratado. Quedaban 2 sillas vacías, 2 sillas, 3 sillas en la segunda banca, se sentó ahí. Y cuando él se sienta ahí, los que estaban sentados ahí se levantaron y lo dejaron solo. Y se esparció por toda la congregación un hedor tremendo. Terminé la conferencia. Soy de los que, si usted me da la mano, yo le doy la mano. Si usted me da un abrazo, yo le doy un abrazo. Si usted me sonríe, yo le sonrío. Pero si usted me ignora, yo te ignoro también. Así que yo estoy saludando a la gente allí en la calle, estoy despidiendo a los hermanos. Y va un hermano robusto y detrás de él va el muchacho. Así que justo este hermano me da un abrazo, yo lo abrazo. Cuando él se corre, me quedó el hombre ahí. Y los hermanos estaban esperando a ver qué hacía yo con él. Él no me dio la mano, él no me dio el abrazo y yo, bueno, entonces, voy a darle la mano, me dejó con la mano estirada. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, ¿para qué quieres saberlo? Bueno, me gustaría saber para llamarte por lo menos por tu nombre y, ¿por qué no?, para visitarte. Me dijo, no hable tal cosa. Usted no me va a ir a visitar. Y era todo, ¿cómo se llama? Sí, poniendo barrera. Una hermanita lo distinguía a él. La hermanita le dijo, mire, dele el nombre, salude al pastor, ta, ta, ta. Me miró. Y ahí, a regañadientas, la hermana llegó y le dijo, mire, si quiere vaya a la casa mañana, y que el pastor vaya mañana a la casa, y que lo visite allá, y ta, ta, ta. Aceptó. Pusimos la cita al otro día, 9 de la mañana, 10 de la mañana, en la casa de la hermana. La hermana vivía en una casa campo. Bueno, no era casa campo, es una de esas casas grandes que tienen un solar grande y hartos árboles en el solar. Había un palo de mango. Y la hermana sacó unas sillas ahí, las puso ahí. Sabana de Torres hace calor. Nos sentamos ahí debajo de ese mango. Y yo me puse a hablar con él. Se fue suavizando. Total, oramos y yo le dije, te espero esta noche. No me dijo, voy a ir, no me dijo, no voy a ir. Empecé la conferencia esa otra noche y yo echando ojo en qué momento, se llamaba Alfonso, en qué momento llega Alfonso. No llegó. Terminé la conferencia y yo dije, Alfonso no vino. Salí, despedí a los hermanos y ahí está la hermana y le dije, hermana, ¿qué pasó con Alfonso? Me dijo, ¿no lo saludó? Hermana, ¿no vino? No, sí vino. ¿Pero dónde está? Me dijo, aquí. La hermana se corrió y Alfonso estaba ahí. Peluqueado, bañado, ropa limpia.
ya no olía feo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién lo cambió? ¿Quién le transformó ese carácter agresivo, ese carácter vengativo? ¿Quién lo transformó? La palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay ¿qué? Hay poder. ¿Sabe? Tuvimos el privilegio, yo tuve el privilegio de bautizar a Alfonso ahí en Sabana. Volví un año después, que abrieron una nueva iglesia y entonces me invitaron para la inauguración de la iglesia y estuve allí. Cuando yo llegué, Alfonso estaba en la puerta. Era de los que no era diácono, pero estaba ahí, él le gustaba hacerse en la puerta a dar la bienvenida con los diáconos. Y él daba la bienvenida. Alfonso murió de una cirrosis, producto de todo su desorden que había tenido. Pero hermanos, murió siendo una persona diferente. Porque los huesos secos, cuando reciben palabra de Dios y aliento de vida, vuelven a vivir. Amén. Yo voy a invitar a Lady para que venga y cante esta noche. Y yo no sé si tú crees que necesitas, tal vez palabra ya tienes bastante. Tal vez conocimiento de la Biblia ya lo tienes. Tal vez, ¿qué falta en ti? Tal vez ese aliento de vida, tal vez ese Espíritu de Dios en ti. Y yo voy a invitar a Lady para que cante, y mientras ella canta, si tú crees, Señor, ya he recibido harto conocimiento, ya llevo tiempo viniendo aquí a la iglesia, pero Señor, ¿qué me falta? ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no hago lo que tengo que hacer? ¿Por qué no obedezco lo que tengo que obedecer? Señor, si me falta más de tu Santo Espíritu, dámelo esta noche. ¿Habrá alguien que cree que necesita más del Espíritu de Dios? Amén. Vamos a cantar, Lady. ¿Dónde está Lady? Aquí está Lady. Sí, caí, caminé por muchos años en la oscuridad y no sé cómo volver. No levanto mi mirada, pues no quiero mirar el desprecio de la humanidad. Dime tú, Jesús, si puedes perdonar mi mal. Hoy mis lágrimas derramo a tus pies para ser perdonada y ser limpia por tu poder, para ser perdonada y renacer. Para ser perdonada, digo, creo en ti, mi Dios, mi Rey. Para ser perdonada y renacer. ¿Hay alguien en esta noche que necesita ser perdonado por el Señor? ¿Hay alguien en esta noche que dice, Señor, yo necesito más de tu Santo Espíritu? Yo quiero verte ahí, Jesús, hoy te entrego lo que fui, nueva criatura soy. Me levantaré, pues tengo paz en mi corazón. Solo Jesús puede perdonar tu mal. Hoy tus lágrimas derrama a sus pies para ser perdonados y ser limpios por su poder, para ser perdonados
ser perdonados. Dile, creo en ti, mi Dios, mi Rey, para ser perdonados. Yo ya soy perdonada, yo ya soy perdonada y soy limpia por tu poder. Yo ya soy perdonada y puedo renacer. Yo ya soy perdonada porque creo en ti, mi Dios, mi Rey. Yo ya soy perdonada. Yo ya soy perdonada. Yo ya soy perdonada. Y puedo renacer. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Lady. ¿Quién es el primero? ¿Quién es la primera en colocarse sobre sus pies para decirle, Señor, yo necesito de ese aliento de vida? Yo necesito de ese Espíritu Santo en mi vida. ¿Habrá alguien que cree que necesita del Espíritu Santo esta noche? Yo quiero verte sobre tus pies. Yo quiero verte levantar ahí donde estás. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Saben? La palabra tiene poder, pero cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, el cambio se ve y se siente. Amén. Lo ven los demás y lo sentimos nosotros. Y Dios se glorifica. Y Dios se glorifica. Amén. No somos un hueso seco. Tal vez lo somos para el mundo. Tal vez lo somos para la familia. Tal vez lo somos para los amigos. Pero para Dios, tú eres una persona que necesita es palabra de Dios y poder del Espíritu Santo en ti. Amén. Yo quiero orar. Yo quiero orar por ti. Anoche tuvimos un lindo grupo de personas aquí al frente, valientes que vinieron. Oramos por ellos. A muchos de ellos vamos a ir a visitar mañana, pasado mañana. Y saben, tal vez los bendecidos no van a ser ustedes al recibir a este siervo. Tal vez el bendecido voy a ser yo. Porque seguramente al orar por ti, al conocer tu historia, creceré más en la obra que estoy haciendo para el Señor. Y yo quiero una vez más en esta noche hacer un llamado especial. No vengas porque te sientas obligado. Si tú das un paso y vienes aquí es porque crees que en la palabra de Dios hay poder. Si tú das un paso y vienes aquí es porque crees que el Espíritu Santo puede descender sobre ti y te puede hacer un mejor hijo, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor compañero, no sé. Solo quiero orar, obedeciendo lo que dice la Santa Biblia. Padre, envía tu Santo Espíritu a estas almas. ¿Hay un valiente que viene con el deseo de recibir el Espíritu Santo esta noche? Dios te bendiga. No te dé miedo. Nosotros no somos de los que tumbamos la gente. Nosotros no tumbamos la gente. ¿Saben? El Espíritu Santo no tumba a la gente. El Espíritu Santo levanta a los que están caídos. Amén. El Espíritu Santo sana a los que están enfermos. Amén. El Espíritu Santo une a lo que está desunido. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Vengan en el nombre de Jesús. Vengan en el nombre de Jesús. Esta noche es una noche gloriosa. Esta noche es una noche llena de poder. Esta noche es la noche del cielo para ti. Amén. Esta es la noche donde Dios puede convertir lo ordinario en algo extraordinario. Amén. Esta noche es la noche donde tu historia turbia, tu historia de tristeza puede quedar como sepultada. Y podemos recibir aliento de vida para vivir para gloria del Señor. Esta es la noche para volver en sí y correr a los brazos de nuestro Creador. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá un valiente más, una valiente más que viene acá? Venga, porque voy a orar. Este es el momento para venir. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Venga en el nombre del Señor. Necesitamos más de Dios. Necesitamos más de Dios. Siento que alguien más va a venir. Siento que alguien está luchando allí donde está. Tú quieres venir, pero hay una voz que te dice, pero ¿por qué tienes que ir al frente? ¿No es suficiente estando acá? Bueno, el Señor dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Te atreves a venir en el nombre de Cristo Jesús? ¿Te atreves a venir? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a orar. Querido Dios, poderoso y misericordioso Padre, que estás en los cielos. Pero Señor, tu palabra es poderosa y es fiel. Y ella dice que donde se reúnen dos o más en tu nombre, tú estás presente. Así que en esta noche podemos decir, gracias Señor, porque dejaste el cielo para venir a estar en medio de nosotros, para hablarnos a través de tu palabra, para perdonarnos a través de Cristo Jesús, pero también para empoderarnos y hacer de nosotros nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo. Señor, aquí hay un lindo grupo de hombres y mujeres, jóvenes, que el Espíritu Santo los ha tocado y los ha traído hasta el altar. Señor, que así como descendió el aliento de vida sobre esos huesos y volvieron a vivir, Señor, que el Espíritu Santo descienda en esta hora sobre estos hijos tuyos y ellos vuelvan a vivir para gloria tuya, Señor. Que las cosas malas que de pronto se han hecho sean borradas de una vez y para siempre. Que la debilidad que los ha llevado a hacer lo que no deben hacer sea cambiada por la fortaleza que viene del cielo para que sean unos triunfadores en el nombre de Cristo Jesús. Señor, dales vida y vida en abundancia. Dales vida y vida eterna. Porque ellos creen que el Dios que dio vida en el pasado es el Dios que da vida en este tiempo. Padre, que tu bendición también se deje ver sobre los hermanos que se han colocado sobre sus pies, sobre los amigos que de pronto esta noche no vinieron aquí al frente, pero que allí están luchando y quieren darte también la victoria. Confírmanos a todos para el reino eterno. Lo pedimos en los méritos sagrados de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios tenga de ti misericordia y te conceda su bondad. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.